Estamos en Conectados del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Bueno, buenos días a todas y todos. Mi nombre es Lucrecia Conjet, soy jefa de Museografía y Diseño del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Les agradecemos por acompañarnos hoy en este conversatorio que hemos llamado Memorias como Patrimonio, Dibujos de Encierro, Compañerismo y Resistencia. Es un conversatorio que realizamos en el marco de la exposición virtual Dibujos en Prisión, que ustedes pueden visitar en el sitio conectadosconlamemoria.cl. En esta exposición se muestran dibujos hechos por prisioneros y prisioneras políticas durante el encierro en dictadura, y allí el dibujo aparece como un medio de expresión, pero también como una herramienta de memoria, de comunicación y como un acto de resistencia. Y bueno, para poder conversar sobre estos dibujos y también sobre las temáticas que se desprenden de ellos, nos acompañan hoy dos grandes amigos del museo, y es un privilegio, referentes también para muchos de nosotros, y es un privilegio tenerlos hoy acá. No necesitan presentación, pero igual los voy a presentar. Bueno, por un lado nos acompaña Guillermo Núñez, artista de la Universidad de Chile, quien estuvo activamente comprometido en el proyecto de la Unidad Popular, fue director del Museo de Arte Contemporáneo en el año 1972, durante la dictadura cívico-militar fue prisionero político, lo mantuvieron 5 meses en el subterráneo de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, y posteriormente estuvo en 3 y 4 Álamos, en Villa Grimaldi y en el campo de concentración de Puchuncaví. En 1975 partió al exilio junto a su compañera Soledad Bianchi, crítica literaria, que nos acompaña pero tras bambalinas, así que le mandamos un gran abrazo a ella también, que está ayudando a Guillermo ahí técnicamente. Y estuvieron ahí en Francia hasta su retorno en 1987. Su trabajo ha sido referente para las artes y para la lucha por los derechos humanos, y en 2017 recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas. Además, como les decía, es un gran amigo del Museo de la Memoria. Cuando se inauguró en el año 2010 el museo, Guillermo presentó la exposición Esculturas, Pinturas, una exposición que había sido censurada en el 74, justo antes de ser apresado. Así que bueno, gracias Guillermo por estar con nosotros. Hola. Hola, ¿qué tal? Eh, Buenos días. Buenos días. Es un Y honor bueno, y estar también aquí. gracias, igualmente para nosotros. También nos acompaña Miguel Launer, arquitecto de la Universidad de Chile, director ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano durante el gobierno de la Unidad Popular. Tuvo a su cargo importantes proyectos urbanos y obras tales como el edificio de la UNTAD 3, que hoy alberga el Centro Cultural Gabriela Mistral GAM. También proyectos como la Villa San Luis. Después del golpe de Estado de 1973 fue prisionero político, pasando por los recintos del Estadio Chile, Escuela Militar, la Academia de Guerra Aérea, los campos de prisioneros de Isla Dawson, Ritoque y Tres Álamos. Tras 2 años de prisión partió al exilio, también junto a su compañera Anita, arquitecta como él, que lo ha acompañado toda su vida, y partió al exilio a Dinamarca. Regresó a Chile en la década de los 80 y continuó trabajando en proyectos de arquitectura social. Fue director nacional del Colegio de Arquitectos y de la ONG Taller de Vivienda Social, y además fue parte del jurado que eligió el proyecto arquitectónico del edificio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y ha seguido de cerca todo el proceso de construcción del museo, y hasta el día de hoy nos acompaña, y cada vez que tenemos dudas sobre el edificio lo llamamos a él, así que es un gran amigo. Y en el año 2019 recibió el Premio Nacional de Arquitectura. Así que muchas gracias, Miguel, también por estar acá. Es un lujo para nosotros tenerlos a los dos. Hola, Miguel. Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, además... A compartir el espacio con un compañero de toda la vida como Guillermo Núñez. Sí, es un honor también, una alegría estar juntos aquí, Miguel, de nuevo. Yo querría, antes de empezar a todo esto, hacer un recuerdo de Gracia Barrios, ¿no? La Gachi, que para nosotros, los pintores, era una gran compañera, una gran amiga. Queda bien ella aquí porque ella era una gran dibujante, o sea que hubiera estado perfectamente en esta charla hablando del dibujo. Era una dibujante eximia, fantástica. Así que un recuerdo breve pero cariñoso para esa amiga, compañera de toda la vida, y que
realizamos tantas aventuras y tantas acciones juntos. Y yo los invito a que lean en los textos que escribe Miguel, que escribió una cosa muy bonita sobre ella. Miguel es mucho mejor escritor que yo, así que siempre refiéranse a él más directamente. Así es, bueno, Gracia también ha sido una amiga del museo y tuvimos una exposición de ella con Balmes en el 2015, muy comprometida política y socialmente como ustedes, y bueno, les propongo que dediquemos también este conversatorio a ella, a un homenaje también a ella, y mandarle también un fuerte abrazo a Conchita Balmes y todo nuestro apoyo y admiración por los padres que tiene. Sí. Sí. Un gran abrazo a Conchita, sí. Igualmente, con todo cariño. Bueno, y si quieren, para empezar el conversatorio, me gustaría justamente partir por esa historia en común que tienen los dos, ¿no? Se conocen hace muchos años, y además que hay muchos puntos en común en sus trayectorias, cada uno desde su disciplina, ¿no? Desde las artes, Guillermo, desde la arquitectura, Miguel, pero en su trabajo hay un claro compromiso social, político, y bueno, ambos fueron también estudiantes del Instituto Nacional, ¿no? Entonces quería preguntarles, desde su formación, ya sea desde el instituto o formación antes o después, ¿cómo esa formación o cuáles han sido los referentes que los han marcado para llegar a trabajar con tal compromiso social y político? Bueno, yo personalmente creo que para mí haber estudiado en el Instituto Nacional fue un gran privilegio y es lo más importante, una de las cosas importantes que me han sucedido en mi vida. Mi formación como ser humano se la debo en gran medida al instituto, no solo a sus profesores, sino a los compañeros que tuve. Hubiera sido terrible tener que en esa época existiera este sistema que la gente se ve desde su casa y no conocer a sus amigos. Para mí habría sido tremendo no haber conocido a Jorge Guzmán, a, a, a León Chitlovsky, a Eduardo Martínez Bonatti, que fueron mis amigos con los cuales nos formamos unos a otros, y conocer personalmente a Juan Godoy, personas que son vitales para mi formación. Entonces, el Instituto Nacional creo que ha jugado un rol muy importante en todas unas generaciones, y es muy tremendo todo lo que está pasando ahora, este deseo que tienen de destruirlo, de eliminarlo, y que no siga funcionando más. Además está la Universidad de Chile, ¿verdad, Miguel? Sí. Efectivamente, yo comparto lo que dice Guillermo. El Instituto Nacional fue fundamental, nos marcó en nuestras vidas. La formación que recibimos no pudo haber sido más sólida en todas las disciplinas, destacando particularmente el profesor Juan Godoy, que mencionó Guillermo, nuestro profesor de castellano, con quien teníamos además actividades complementarias, porque nos reuníamos los días sábados en un café que existía en los altos del portal Fernández Concha, en la Plaza de Armas, a leer nuestras precoces creaciones literarias, de modo que el instituto fue un lugar de estímulo a nuestra formación, de estímulo creativo, de un conjunto de actividades complementarias como las que se realizaron en la Academia de Letras Literarias, en las cuales leíamos nuestras humildes creaciones poéticas o literarias de esos años, el boletín de la Academia de Letras que había fundado el insigne pintor José Venturelli, en fin, fue, sin lugar a dudas, fundamental en nuestra formación. De eso no podemos negarlo, y francamente ver lo que ocurre hoy día con la situación a que está sometida la educación pública
francamente es algo que nos irrita. Yo he hecho algunas tentativas de participar en alguna fórmula de enfrentar la situación que tiene hoy el Instituto Nacional, pero es verdaderamente imposible, son irreconciliables los puntos de vista, en el caso de los alumnos también divididos, la actitud del gobierno, de la municipalidad de absoluta incomprensión respecto a la educación pública. Pero en fin. Ahora, en el caso mío, yo quiero decir que también fue fundamental mi formación en la Escuela de Arquitectura, porque yo ingresé a la escuela el año 1946, año en que se implementó por primera vez un nuevo plan de estudios, un movimiento estudiantil muy consistente que se había desarrollado durante todo el año 45, impuso una reforma del plan de estudios que hasta entonces estaba influido por lo que se llamaba l'École des Beaux-Arts de París, es decir, una enseñanza absolutamente ajena a la realidad nacional. Chile, el año 40, un país donde la industrialización empezaba a tomar una importancia significativa, el proceso de urbanización crecía rápidamente y todo eso era ignorado por la escuela. De modo que los alumnos impusieron un cambio. Nosotros fuimos el primer curso que se benefició de ese cambio fundamental. Tuvimos el privilegio que un profesor húngaro, arquitecto Tibor Weiner, que había llegado a Chile emigrando de la Segunda Guerra Mundial, de las persecuciones antisemitas, en fin, instalado en Chile, él había sido alumno de la Bauhaus y posteriormente, junto con el director de la Bauhaus, Hannes Mayer, había tenido una actividad muy importante, emigraron, participaron en la Unión Soviética, en lo que era en ese tiempo el segundo plan quinquenal, de modo que llegó a Chile, él impuso mucho de los principios de la Bauhaus en nuestro nuevo plan de estudio, que fueron decisivos en marcar el sentido social muy importante que tomó el nuevo plan de estudio. De manera que mi formación en la Facultad de Arquitectura de esos años fue también fundamental para darme el sello social comprometido que marcó mi actividad profesional a lo largo de toda mi vida. Y Guillermo, tú en la Universidad de Chile y después has también viajado, antes del golpe de Estado y de la Unidad Popular, habías viajado por distintas partes de Europa. Sí, una cosa loca. Yo me fui a Europa sin un centavo, sin ninguna beca. Yo no sé cómo pude subsistir. Debe ser un ángel de la guarda enorme que yo tengo que ha permitido que siga vivo hasta ahora, ¿verdad? Y claro, recorrí todas esas cosas entusiasmado en un tiempo en que no habían turistas japoneses en las calles. Entonces uno podía ver las obras de arte directamente, no a través de vidrio ni detrás de las espaldas de las personas. De modo que fue un privilegio enorme. Era un París en que habían pocos autos. Es decir, una Europa absolutamente diferente. Sí. Pude vivirlo en lo que es esencialmente, en esencia. Un poco loco porque iba y nada más que miraba, pero eso fue importante. Uno se veía formando así, solito a veces. Sí. ¿Y tus referentes en relación a las artes visuales? ¿Conociste allá? Tú hablas mucho de Roberto Mata también como un... Así porque, bueno, nos conocimos allá, nos hicimos amigos en esa época. Bueno, ya Mata era un hombre muy conocido, ¿verdad? Pero tenía más tiempo, así que nos veíamos con más frecuencia y él, él era una especie de papá, ¿no? Y tuvo mucha importancia él como la manera de pensar, esa manera loca que tenía él de pensar más que en la pintura, en los modos de bordado que tiene, y que se me pegaron a mí. Entonces
Yo soy un poco caótico para todas estas cosas, pero he tratado siempre de irme ordenando y no sé, ah, quizás fue eso lo que me llevó también a realizar todas las cosas que he hecho, ¿no? Sí. Ujú. Bueno, y cuando ustedes tienen ambos, desde sus disciplinas, digamos, un acercamiento al dibujo previo, ¿no? Desde las arquitecturas y las artes visuales. Ahora, ya entrando más en lo que fue la prisión política, ¿cómo aparece el dibujo y cómo la prisión política cambia la relación que ustedes tenían previamente con el dibujo, digamos? A ver, a ver. Mira, para mí el dibujo es fundamental. No se puede construir una obra sin el dibujo, ¿verdad? Leonardo ya lo decía a sus ayudantes, dibuja, dibuja, dibuja. Sin eso es importante. Y para mí el dibujo es yo he escrito un texto una vez que decía yo, el dibujo es una oración, es una plegaria, es una caligrafía del alma. Para mí el dibujo es una cosa interior, un estado del alma. Y es eso justamente lo que a mí me llevó a dibujar en la prisión. En la primera prisión que fueron como 5 o 6 meses en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea con los ojos vendados todo el tiempo, la situación era de imposibilidad de dibujar, de hacer cualquier cosa, de modo que uno iba dibujando desde el interior, ¿verdad? A tal punto que después los dibujos que yo hice al salir de prisión, casi en un estado de situación eh, de, de, de continuar en prisión realmente, estando libre, yo los considero dibujos de prisión, porque son la fuerza que tú te tienes que dar para poder subsistir. Estar allí detrás de una venda que te impide relacionarte con la realidad que te rodea, a pesar de que la sientes, la hueles, la escuchas, ¿verdad? Los gritos de mando, la violencia y todo ese tipo de cosas. Es la única manera que tienes tú es entrar dentro de ti para poder escapar a esa locura en la que te metes. De modo que mi tipo de dibujo es diferente al de Miguel, que Miguel es más cámara fotográfica, es más directo, él es políticamente más directo, va directamente al grano. Yo trataba de volar y de transmitir aquello que estaba dentro de los sueños de uno, de esas cosas que te estaban violentando. Y yo cuando escribía ahí, de repente podía uno escribir porque te daban media hora como para poder sacarte la venda, ahí y uno podía escribir nada más que lo único que esa sensación del miedo. Yo puse, ¿y cómo poder decirte que tuve miedo? ¿Cómo poder decirlo? Y la única manera de decirlo quizás era el poder dibujar. Yo pude dibujar después cuando ya estábamos en los campos de concentración abiertos en que podían ir a visitarlo a uno y que era en el fondo casi estar en un hotel en relación a lo que había pasado antes. Entonces hay dos diferencias así de dibujo. Entonces yo creo que los prisioneros necesitábamos esa sensación, esa necesidad absoluta de poder salir a volar. En el caso mío era eso. En el caso de otros prisioneros, de los cuales aparecen en los... estos son los dibujos que están apareciendo en pantalla, son los dibujos hechos en Puchuncaví, ¿verdad? Y que están en unos... forman parte de un libro que se llama El Cuaderno Puchuncaví,
en que se consignan los textos y se consignan estos dibujos. Es un libro que reúne todos los dibujos y los textos escritos en prisión y que se llama El día que llovió en el diluvio. Es una cajita que contiene todo estas cosas. Y yo creo, por ejemplo, en muchos de los dibujos que seguramente están exponiéndose ahora en el museo, hay un afán de documentar lo que está sucediendo y dejar consignado para las generaciones futuras de en qué condiciones se vivía, ¿verdad? Y en eso los más extraordinarios son los de Miguel, que muy acuciosamente capta todo lo que lo rodea. Incluso hay un dibujo, el de la Academia de Guerra de la FACH, en que él muestra el pasillo que conducía a las habitaciones en las cuales nosotros estábamos. Ese pasillo nunca lo vi, lo conocí solamente a través del dibujo de Miguel, que lo veía desde el fondo. Y entonces yo nunca pude ver porque cuando nos sacaban de ahí, nos sacaban con los ojos vendados, hasta tabillones, chocando con todo, ¿verdad? Tal como lo muestro en el dibujo, están todos con los ojos vendados. Sí, claro, ahí se ve exactamente eso, sí. Bueno. Y entonces, bueno, esa es mi actitud frente al dibujo. Y yo creo que lo que pasa que, a ver, yo soy una especie de marxista zen. He estado muy influenciado. Para mí la prisión fue una cosa muy marcante que me hizo entrar mucho dentro de mí. El hecho de meterlo uno detrás de una venta te hace regresar a cosas muy interiores. Entonces, los chinos hablan de que todas las cosas tienen un alma. Incluso los mapuches, los chinos le llaman li a eso, y los mapuches le llaman am. Todas las cosas tienen alma. Y yo creo que los dibujos tienen que tener alma, el arte tiene que tener alma. Si no tienen alma, no hablan, no pueden existir, no pueden vivir, no pueden respirar. La respiración es importante en todo eso. Y entonces esa fue mi actitud al tratar de dibujar. Por ejemplo, resulta que a veces yo me ponía a dibujar sentado ahí afuera de la cabaña en Puchuncaví, y una vez se acercó un compañero mío y me vio y me dice, oye, ¿qué son esas rayas que estáis haciendo ahí? Entonces le dije yo, mira, ¿por qué no miras esa ropa que está colgando ahí en los alambres de púa? Porque nosotros al lavar la ropa la dejábamos colgando ahí, entonces los pantalones, camisas quedaban colgando ahí en los alambres de púa. ¿Qué son esos que están ahí? Bueno, esos son pantalones, camisas, me dijo. No, le dije yo, esos son cuerpos colgando. ¿Cómo cuerpos colgando? Sí, cuerpos colgando, puede ser cuerpos colgando, ¿verdad? Y puede ser esta raya, y puede ser esto otro. Entonces empezábamos a actuar con esa locura, y al principio no entendía nada, ¿no? Se volvía loco. Pero luego fue entrando en ese juego y terminó viendo, en vez de esa ropa colgando, cuerpos colgando. Entonces, yo creo que ese era el mecanismo mío como para poder meterme en ese mundo. Otra vez, por ejemplo, había uno de los compañeros de la cabaña hizo una especie de telar, un telar chiquitito que estaba pegado en la cama. Entonces le quedó a medio hacer, y la estructura que había quedado daba la impresión de un crucificado. Y era curioso, había ahí un crucificado,
pegado en la cámara. Entonces muchos de los dibujos que yo hice partían de esa relación, ¿verdad? Entonces siempre partían de una realidad que yo transformaba en otra realidad, una realidad que era más íntima, más cercana a mi corazón, a mi alma, podría decirlo. Yo ya lo digo sin vergüenza, yo hablo del alma ya sin vergüenza. No me importa lo que los compañeros me digan, está yendo para otro lado, ¿no? Estoy metiéndome más en el asunto. Yo creo que no he perdido con esto, he ido ganando. Bueno, estas son las locuras, no sé, por ahí va el asunto, ¿no? Miguel, no sé, yo creo que tú tienes que decir si tengo razón en estas cosas o no, o por dónde va lo tuyo. Eso es lo importante. Me interesa mucho que me cuentes cómo va lo tuyo. A ver, yo quiero decir que en mi caso, yo recibí la formación que recibe un arquitecto. En la práctica del dibujo lineal, tuve un complemento en los primeros años de profesora Camilo Mori, nada menos, con el que practicamos acuarela y wash, pero básicamente yo me formé en el dibujo lineal. En mi vida había hecho el dibujo de un ser humano, jamás, antes de llegar a Dawson. Y allí lo que ocurrió fue, primero, nosotros estábamos prohibidos de tener lápiz y papel en Dawson. Gracias a la iniciativa que tomé, que el comandante aceptó, de si ya estábamos obligados a realizar trabajos forzados, algunos de ellos inútiles, estúpidos, con el objeto de tenernos sometidos a esa situación, avanzando en la tarea que estábamos haciendo de plantar unos postes de cipreses varios kilómetros, llegamos finalmente a la primera localidad habitada en la isla que hasta entonces creíamos que era un lugar deshabitado, llamado Puerto Harris. Y allí en una toma se veía una construcción en madera típica de una iglesia que me pareció de interés, una construcción de madera. En la pausa del mediodía de nuestro trabajo le dije al que estaba a nuestro cargo, ¿qué le parece si le vamos a echar un vistazo a la iglesia? Fue conmigo y efectivamente era un templo que estaba abandonado 30 o 40 años y no obstante lo cual se mantenía razonablemente bien en un lugar en donde nosotros ya habíamos aprendido la fuerza de los vendavales, las lluvias torrenciales que ocurrían a veces 2 o 3 días, 2 o 3 veces al día. Y sin embargo, esa estructura se mantenía razonablemente bien. Y descubrimos un monolito que estaba oculto en unos matorrales, que lo retiramos junto con el sargento, y allí, sorprendentemente, encontramos una inscripción, era un busto que correspondía a Monseñor Fañano, que decía más o menos lo siguiente: aquí, Monseñor Fañano, evangelizador de Onas, Tehuelche y La Calufe, formó la misión San Rafael, 1892. En ese momento yo quedé atónito, volví a mirar la iglesia y dije, pero ¿cómo es posible? Esto es un templo, es un monumento nacional, está abandonado. Y allí, a raíz de eso, tomé la iniciativa al regreso del trabajo ese día de presentarme ante el comandante y decirle, comandante, ¿qué le parece que nos dediquemos a renovar la iglesia en vez de estar haciendo estos otros trabajos? Me dijo, un poco desconcertado, porque yo era parte de los terroristas autores del Plan Z en ese tiempo y venía a plantearle restaurar una iglesia. Era francamente desconcertante. Perdió su postura, pero rápidamente dijo, muy bien, tiene 2 horas para hacer el proyecto. Yo le dije, comandante, no tengo lápiz ni papel. Y entonces, allá me dijo, muy bien,
le voy a pasar la pipa, pero además le dije, necesito una wincha para ir a medir por lo menos un metro carpintero, una wincha metálica de 3 metros, hacer un levantamiento y ahí hacer un dibujo. Muy bien, me dijo. Tendrá mañana en la mañana todos los implementos y en la noche me entrega. Y así fue como fuimos con el mismo sargento y otro compañero. Y me hice de un cuaderno colegial que él me pasó, que más tarde pasaron los años y supe que era de una hija de él que estaba residiendo en la familia en Puerto Harris del personal de la Armada que estaba destacado en la isla. Y allí comenzó entonces, bueno, la práctica del dibujo. Ahora, un día, domingo, estamos en la barraca descansando y veo a Daniel Vergara que está sentado leyendo un libro en el patio de la barraca y se me ocurrió hacer un dibujo de Daniel Vergara. Y la verdad es que quedó bastante bien. Y claro, todos los compañeros empezaron a decir, oye, dibújame a mí, dibújame esto. ¿Por qué no dibuja esto otro? En fin, etcétera. Y así comenzó una labor de un, digamos, documentalista que fue dejando testimonio de esta manera de lo que ocurría en nuestro entorno. Y además, dibujando a varios compañeros, reconozco que me resultó afortunadamente bastante bien. Antes de la isla, repito, jamás había hecho un dibujo humano, jamás. Y lo que es más curioso, después de mi permanencia en la isla, no solo en Dawson, en Ritoque, en fin, cuando salí al exilio de ahí en adelante hasta ahora, nunca volví nuevamente a practicar dibujo humano. Como que a veces me he preguntado qué impulso me llevó a dejar esos testimonios mientras estábamos detenidos y que no volví a repetir estando en libertad, en circunstancias que demostré que tenía una cierta habilidad para la representación en el dibujo humano. Y entonces allí recordé una frase que era clásica cuando yo entré a estudiar arquitectura. La función crea el órgano. Nosotros entramos a la escuela de arquitectura cuando reinaba el ritmo que provenía de la forma de la enseñanza en la escuela de la Bauhaus. El funcionalismo era vigente y todos nuestros proyectos estaban inicialmente dirigidos a conocer las funciones que podían determinar los espacios arquitectónicos. Y entonces, nuestra frase fundamental en aquellos años, la función crea el órgano. Determinadas funciones humanas o de la naturaleza que fueran, definían el espacio que nosotros concebimos como arquitectos. Yo creo que esa frase debiera aplicarla a lo que ocurrió conmigo en Dawson, porque, caramba, nunca practiqué el dibujo humano antes de llegar detenido. Y sí lo comencé a practicar allí. Y no lo volví a hacer después estando en libertad. De modo que ese impulso, la función, creó esa habilidad, el órgano, para poder reproducir en el dibujo las situaciones que estamos viendo, que finalmente eran un testimonio y fueron un testimonio importante de lo que estaba ocurriendo en Chile y que la dictadura ocultaba sistemáticamente. Miguel, a propósito de lo que decías de la función crea el órgano, en estas situaciones, digamos, extremas de prisión política, también escuchamos algunos testimonios tuyos, uno de los que está puesto en, digamos, en la exposición de dibujos en prisión, donde, claro, tú adviertes, y a propósito del dibujo que estamos viendo ahora, donde aparece un discurso de un oficial, que toda la estrategia, digamos, dentro del campo era quitar
como la dignidad de las personas que estaban ahí, ¿no? Como reducirlos a un número y que también mucho del trabajo que han hecho, sobre todo el de la iglesia, ¿no? Les permitió reivindicar esa dignidad y conservarla. Y quizá el hecho de que aparezca esta figura humana también tiene que ver con devolverle también esa humanidad y esa dignificación a cada una de las personas que aparecen ahí. ¿Qué crees en relación a eso? Bueno, en eso yo la siguiente aclaración. El dibujo que está en pantalla corresponde a una guardia que nosotros tuvimos en un periodo determinado. Quiero explicarle que por norma en los campos de concentración que existieron tanto en el periodo de los nazis como en el periodo nuestro, en Dawson las guardias se cambiaban cada 20 días, totalmente. Llegaba un nuevo contingente, a veces de la Armada, a veces del Ejército, a veces de la FACH, con el objeto de evitar la familiarización de las Fuerzas Armadas con los detenidos. Ese es un clásico, digamos, en materia de campos de concentración. En consecuencia, nos tocó esta imagen que corresponde en pantalla a un cuerpo de infantes de marina en las que venía incluso algunos boinas negras que venían con la misión de imponernos expresamente un tratamiento de castigo. Y efectivamente se inauguró con este teniente Weidenlaufer esta frase que ustedes ven aquí, que yo no olvidé jamás. Este dibujo que ustedes están viendo, por supuesto, no lo hice en prisión porque me habría costado probablemente la vida, sino que retuve esa frase en mi memoria y fue uno de los dibujos que realicé cuando llegué exiliado a Copenhague. Y la verdad es que el tratamiento durante 20 días que nos impuso este grupo de infantes de marina fue brutal, increíble. Pero en cambio tuvimos otros en los cuales las guardias eran más benignas, digamos. Igual teníamos que hacer trabajo forzado, la alimentación era mala, pero no estábamos sometidos, diría, a ningún tipo especial de vejación, como ocurrió con estos y con otras guardias que también tuvimos. Es decir, es importante tener presente que la represión no es siempre una cara igual, semejante. Así, incluso como anécdota, en febrero del año 74 llegó una guardia de militares encabezada por un capitán que curiosamente se llamaba Antonio Varas. Este capitán llegó un día domingo en la tarde, estábamos todos en nuestra barraca, en la barraca que ustedes están viendo aquí en pantalla. Entró, echó un vistazo y dijo, ¿saben qué más? Igualita a los campos de concentración de las películas. Y enseguida añadió lo siguiente. A ver, vamos a hacer un trato. Yo me tomé esta misión como vacaciones. De manera que ustedes no me huevean, yo no los hueveo. Entonces, nuestro delegado Hugo Miranda, un magnífico individuo, se paró, se cuadró, así le dijo, entendido, mi capitán. Nosotros no los hueveamos, usted no nos huevea. Y efectivamente los 20 días en que estuvimos subordinados bajo las órdenes del capitán Vara, todos los trabajos que tuvimos que hacer fueron de alguna manera más benignos y muy ocasionalmente fuimos sujetos a algún tipo de vejación. En consecuencia, es importante tener claro que dentro de un cuadro de represión significativo, no siempre las cosas fueron iguales. Sí, había incluso en el Haga, durante mi primera detención, pasaba lo mismo, habían unos buenos y otros malos. Y había un
un oficial que le gustaba la buena música. Entonces yo sabía que estaba él de guardia porque en vez de las cumbias y que sonaban toda la noche, las cumbias y todas esas cosas, él ponía a Beethoven o ponía la radio, no existía radio Beethoven, sino que ponía la radio, ¿cómo se llamaba? Había una radio que transmitía nada más que buena música. Entonces, y él una vez me vio haciendo un dibujo y llegó y me pidió que se lo mostrara, se lo pasé y entonces él se los llevó y volvió con ellos y encima de esos dibujos él había hecho unas cruces y me dijo, estos son los que me gustan. Los había marcado encima con una cruz. Así que siempre que llegaba él me pedía y los criticaba, le ponía cruces a los que le gustaban, a los que no. Entonces, nosotros teníamos un crítico artístico. Claro, muy calificado. Claro, a veces lo calificaban bien. Sí. Eso es El curioso. dibujo, no, bueno. A ver si pueden volver atrás. Dibujo de la barraca, el anterior, ese. Este es un dibujo interesante porque muestra el nivel de precariedad que tenía la barraca en la que fuimos empujados en la isla Dawson. Era una construcción de madera que se apresuraron en construir en 3 meses, que la dejaron sin revestimiento interior y sin un cielo, tal como ustedes pueden ver ahí. Y era una construcción en madera con un revestimiento de cholguán forrado con una de fierro galvanizado de 0,5 milímetros. Lo mismo ocurría con la techumbre, es decir, completamente era un horizonte de fierro galvanizado donde tú miraras porque todas las barracas, todos sus muros, todos sus techos eran iguales. Dentro, naturalmente, eran un freezer y solo una estufa que teníamos al centro era la que nos salvaba alimentada con leña, sin la cual, si por algún motivo algún compañero en la noche no la mantenía alimentada, en 5 minutos despertaba toda la barraca. Este dibujo está hecho desde mi litera, se llama. Se alcanza a ver abajo el calcetín que está colgando de la litera mía y se ve a mano derecha al pibe Palma que viene saliendo de la ducha. El que aparece sentado arriba a la derecha es el doctor Girón. En la litera de abajo, uno que está tomando la mano en la cabeza es Orlando Letelier. Y frente a mí ahí está Tito Palestro. No se alcanza a ver bien, en la litera de arriba está Julio Estuardo de espalda, pero se ve la inverosímil situación de colgar toalla, chaqueta, pantalones, frazada, en un lugar donde naturalmente no teníamos prevista ninguna facilidad. Sin embargo, no obstante esas situaciones precarias de alojamiento, yo quiero decir que la prisión genera un cuadro de solidaridad entre personas como nosotros inverosímil. Yo en mi vida he experimentado momentos de una solidaridad genuina tan alta como la que sentí cuando estaba detenido. Allí había compañeros de todos los partidos políticos que integraban la Unidad Popular, radicales, socialistas, comunistas, y las querellas que estando en libertad durante el gobierno se sucedían y a veces eran difíciles. En las circunstancias de estar detenido quedaron absolutamente disipadas. Casi no recuerdo un momento que significara una estúpida discusión por razones no significativas, ni significativas. Es decir, el afecto real por cada uno de los compañeros que estaban sufriendo la misma situación que tú, es increíble cómo en estas circunstancias
genera, yo diría, lo mejor del ser humano. Y es una situación generalizada, no quiero decir particular mía. Claro, hay diferencias, había algunos compañeros mucho más de que otros con más entusiasmo, pero de alguna manera todos nos íbamos complementando. Oye, mirando este dibujo, Miguel, a mí me parece fantástico lo siguiente, ese afán minucioso de detallar todo, esa necesidad de consignar todo, incluso para ti, tú empiezas a escribir, aquí estaba este, aquí estaba el otro, incluso ese calcetín que está en Sí. en primer plano, muestra el modo tan increíble en que tú que tenías necesidad absoluta de dejar de no olvidar hasta el más mínimo detalle. Está al fondo, por ejemplo, se ve las maderas, se ve, o sea, uno se mete en esta fotografía, se mete en ese mundo y está tan bien ubicado. A mí no se me ocurrió jamás eso. No se me ocurrió jamás dejar constancia de que lo que estaba ahí. O sea, qué manera curiosa de mirar esa cosa. Lo que sí, en eso estoy absolutamente de acuerdo, esa sensación de la solidaridad y el compañerismo entre uno y otro es fantástico. Eso, yo siempre he dicho que una de las maneras ideales, a lo mejor, de vivir, es vivir en prisión. A una amiga en Alemania yo le decía, mira, hay que meterse preso, hay que vivir en esa prisión para sentir la solidaridad, los compañeros, lo importante que son cada las cosas que tú haces, cómo comparte incluso un pedacito de pan o lo Claro, que sea. Fíjate tú, todo, entonces, eso y eso ocurrió incluso también, porque en comparación con lo que fueron los campos de concentración nazis en Europa, esto era el hotel, un hotel donde nosotros estábamos, claro. la condición, incluso en esas condiciones espantosas, la solidaridad nos dejó decir, mira, incluso aquí teníamos hasta peluqueros. Claro. También, Ese, claro, en el Haga también hubo un peluquero que nos fue a cortar el pelo. Incluso nos daban la misma comida en el Haga, en la Academia de Guerra, nos daban la misma comida que a los oficiales. Incluso en invierno nos dieron de postre una vez uva, 4 uvas, 4 granitos de uva, pero eran 4 granos de uva en el invierno. Entonces claro. es muy curioso toda esa cosa, esa mezcla de absurda clase, a veces de cierto confort, llamémoslo entre comillas, y el afán de destruirnos, muy, muy Sí. claro, muy claro. Es un Bueno, mundo loco, es un mundo absolutamente loco. Y tú eso lo dejas de tan bien tener consignado. eso de tener a alguien que fuera capaz de cortarte el pelo era una función esencial. Estando detenidos como estuvimos nosotros 8 meses en Dawson, obviamente a todos nos crecía el pelo. Y en este caso, el que está cortando el pelo ahí en esa imagen es un ex diputado socialista, se llama Andrés Sepúlveda, que efectivamente tenía habilidad para cortar el pelo. Entonces, domingo, como ustedes pueden ver ahí, en que nos estábamos sometidos al trabajo, había que hacer una cola para que nos cortara el pelo a todos. Y ahí le está cortando a otro compañero de Valparaíso, Leopoldo Surgevich, que fue el superintendente de aduana en ese tiempo. Y ambos son, por eso el dibujo se llama Un porteño pela otro. Y se advierte que Surgevich está con un espejo en la mano, advirtiéndole a Andrés Sepúlveda que no se le vaya a pasar la mano por aquí o por allá, como quien dice, lo iba guiando. Sí, esa cosa de compartir es bien curioso porque habían compañeros que grababan, hacían grabado sobre viejas monedas que las pulían y las dejaban lisa, esos antiguos pesos, ¿verdad? Y entonces a mí me pedían que le dibujara ahí encima. Entonces yo hice un catálogo de dibujos que a ver qué les interesaba: palomas, puños cerrados, alambres de púa.
por primera vez hice puño cerrado en mi vida, nunca antes los había hecho. Y incluso tuve que hacerle un dibujo de la pantera rosa a uno. son, son las cosas curiosas que sucedían en esa Bueno, situación. yo también practiqué en otras situaciones lo mismo, porque allá en la isla Dawson ocurre que a orillas del estrecho de Magallanes había una abundancia de unas piedras negras muy bien pulidas, relativamente blandas, muy oscuras. Y en la isla era muy fácil encontrar con los viejos cercos de alambre que se habían ejecutado en los tiempos en que eso funcionó como una hacienda para deslindar los potreros. Se había traído un alambre de púa desde Inglaterra, que era extraordinariamente firme, cosa que descubrimos los presos naturalmente. Y con ese alambre de púa era relativamente fácil tallar estas piedras negras que se transformaron de un momento a otro en una afición generalizada. Y entonces yo tenía que dibujarles con un lápiz en las piedras, eran un cronograma A, M, J, H, o cuando vieron que yo dibujaba de repente un caiquín o un árbol, un coihue, me decían, oye, ¿por qué no me dibuja el coihue? Etcétera. O sea, encontrar un lenguaje de expresión junto con una forma de artesanía que de alguna manera te permitía superar la situación indigna en que nosotros estábamos sometidos. Quiero decir que esta práctica de dibujarle en las piedras también dependía de la guardia, se generalizó también con todos los pelados, los conflictos que habían llegado de guardia, que me pedían, dibújeme este monograma, dibújeme el otro, en fin, etc. A la guardia siguiente llegaba uno que había prohibido terminantemente esa actividad y en otra incluso llegó una que ordenó requisar todas las piedras que pasaron a ser testimonio de un atentado que teníamos nosotros previsto para sublevarnos en la isla, y eso significaba un lenguaje secreto que nos estábamos transmitiendo. Estúpido tipo. También Miguel, esto ayuda a comprender cómo cambiaban las cosas según la guardia. Oye, tú dijiste algo que es fundamental. Este hecho de dibujar, de tantos compañeros que dibujaban, era superar esa situación indigna. Yo creo que ese podría ser el resumen del por qué se pintaba, por qué se dibujaba, por qué se escribía, por qué se hacían actos de cultura, por qué se quería dejar de lado ese infierno en el cual se vivía, ¿verdad? Superar la condición indigna. Eso lo has dicho muy bien, Miguel. Sí. les hago una consulta con respecto a los dibujos tal cual. A mí me parece una reflexión súper profunda, digamos, el tema de cómo la resiliencia y la dignificación que se refleja a partir de todos estos dibujos y estas producciones y artesanías carcelarias, ¿no?, que han surgido desde la experiencia de la prisión política. Y también, y tratando de conectar un poco con las preguntas que han salido en redes sociales, Camila Estrella preguntaba cómo estas artesanías y estos dibujos lograban salir hacia el exterior, ¿no? Entonces también se ven varios dibujos que son, que buscan la comunicación con los familiares. Por ejemplo, acá vemos un ejemplo, Miguel, de una tarjetita que le enviaste a Alicia. ¿Cómo se enviaban estas cosas? ¿Cómo salían de la prisión? Bueno, a ver, en este caso era un dibujo absolutamente inofensivo. Es una suerte de autorretrato mío que envío a la familia. Entre paréntesis, me ayudaba a mostrar cuán flaco estaba yo, que lo hice a conciencia, así, ¿no? Y estoy dibujando ahí
la situación que yo tenía cuando estaba dirigiendo la restauración de la iglesia. Entonces, esa madera que tengo en la mano derecha es un metro que en una vara de coihue lo fui marcando como los centímetros, en fin, era el metro que me ayudaba a medir en todas las actividades que tenía que hacer. Y el hacha que tengo en la mano derecha era porque todas las piezas de madera que utilizamos provenían de restos de coihue de viejas explotaciones madereras de la isla, que fueron muy importantes para hacerlo. Pero este es un dibujo inofensivo, que evidentemente lo puse en una de las cartas que estábamos autorizados a enviar, a pesar de que eran censurados, y llegó a domicilio, a quien debía llegar, en este caso a mi hija. Pero los dibujos más complicados que reflejaban lo que estaba ocurriendo realmente en la isla, eso estaban ocultos a medida que los iba haciendo. Es un poco largo explicar cómo salieron, pero voy a contar solamente los primeros 19. Cuando estábamos en la barraca un día, yo en ese momento había hecho 20 dibujos, yo los tenía contabilizados, todos estaban escondidos en diferentes lugares de la barraca por diferentes compañeros. Y un día domingo se abre la barraca y empiezan a decir: Hugo Miranda, Carlos Morales Arzúa, Aníbal Palma, en fin, a la comandancia. Correspondían, eran otros 4 o 5 más, todos los compañeros del Partido Radical. Bueno, no sabíamos qué ocurría. Empezamos a hacer las conjeturas, los caldos de cabeza, como le decíamos nosotros, y dijimos: mira, afortunadamente los compañeros radicales se la han arreglado, tal vez los van a poner en libertad. Nada, regresa un poco después Hugo Miranda, que era nuestro delegado, y nos cuenta qué ocurría. Había llegado una delegación del Partido Socialdemócrata Alemán que fue autorizado a visitar la isla y entrevistarse con sus pares que eran miembros del Partido Radical chileno. Y entonces Hugo se las arregló para venir a la barraca a decirnos, a contarnos lo que ocurría. Hay una delegación que está en este momento, ellos van a regresar esta noche a Santiago. ¿Alguien quiere mandar algún recado? Y a mí no se me ocurrió, pero a otro compañero, Miguel Muñoz, que está ahí, dijo: los dibujos de Miguel. Y empezamos todos a buscarlos por aquí, por ahí, estaban todos fundeados. Encontramos 19, hay que reconocer, perdimos uno que de hecho lo tengo perdido de hoy. Y Hugo se los metió debajo de su carpa porque eran de un tamaño relativamente pequeño, y volvió a la reunión, se las arregló para pasársela a la delegación de los parlamentarios alemanes que habían estado ahí, a pesar de que el comandante permanecía atento al lado de ellos. Y de esta manera la delegación viajó esa misma noche de regreso a Santiago. Fueron a la casa de Cecilia Bachelet, la esposa de Hugo Miranda, tía de la Michelle, y le entregó los dibujos. Esta mujer llamó a Cecilia en la noche a varias compañeras por teléfono, la invitó: chiquillas, vengan mañana a tomar desayuno conmigo. Efectivamente llegaron y la Cecilia tenía encima de su cama puesta los 19 dibujos que realmente crearon un impacto. La Anita Vergara, la mujer de Daniel Vergara, cayó en un llanto incontenible. Bueno, y así se salvaron los primeros 19. Y después otros 22 que sería imposible, no habría tiempo para contar, pero son los que yo tenía en el momento que llegaron a la barraca y nos dijeron: tienen 2 horas para empacar, se van de la isla. Y yo en ese momento me encontré que tenía 22 dibujos, logré pasarlos por diferentes guardias, sentidos, etcétera. Tuvieron un episodio que en un momento se perdieron, los retuvo personal de la DINA, etcétera, pero logramos 16 de estos últimos 22. Perdí 6 y hasta el día de hoy no he recuperado. Así que ese fue
el recorrido que tuvieron estos dibujos. En el caso mío, en el AGA nos permitían sacarnos la venda media hora al día, una vez al día, y podíamos escribir cartas a nuestros familiares que no sabían dónde estábamos. Llegaban esas cartas de forma misteriosa. Entonces nos daban una hoja y yo escribía allí con una letra tan pequeñita que nunca, pero una a la otra, o sea que tenían problemas para desentrañar todo eso, y de modo que como los milicos no podían leer, eso era tan chica la letra que pasaba la censura, o sea, no hay censuraba. Pero yo no escribí, las cosas que escribía eran más bien estado de ánimo, estado de alma allí. Y en el caso de los dibujos de Puchuncaví, yo los dibujaba en estos cuadernos, que aquí muestro así, este cuaderno, y aquí ahí están los dibujos y los textos. Entonces yo iba escribiendo en eso, y cuando la Sole iba a verme los fines de semana y nos permitían salir a compartir, no salir, justamente había un lugar ahí en una cancha donde podíamos juntarnos. O sea, ella estaba presa durante unos instantes también. Entonces yo me ponía un poncho, yo salía con un poncho, y al abrazarla con el poncho le metía entre medio de la ropa estos cuadernos, y ahí salían sin ningún problema. Y los otros dibujos, esos que vimos, esos que con el fondo negro, que ocupan toda la pantalla porque son horizontales, son hechos inmediatamente de salir de prisión. Es decir, son unos dibujos que ya están hechos con materiales, como debe hacerse, como debe dibujar uno, no son precarios a la situación, pero yo los considero de prisión porque en el fondo ese resultado es el miedo que yo transmití allí, y que yo lo llevaba en la mente y lo hice inmediatamente. De modo que, a pesar de haber sido hechos fuera, están hechos en prisión. Y es el modo en que más o menos salían. Así que algunos salieron de forma subrepticia, y otros salieron dentro de la cabeza de uno. Y bueno, y esa formación que hemos tenido de prisioneros políticos no nos ha dejado de lado, nos ha acompañado toda la vida, y ha formado parte de nuestra manera de ser posterior, de cómo nos hemos seguido comportando, ¿verdad? O sea que también han ayudado en nuestra formación, sea buena o mala, se la debemos también, ¿no es cierto?, a los milicos, ¿verdad, Miguel? Sí, yo no tengo la menor duda, efectivamente. A mí el cautiverio me cambió como persona. Yo fui siempre, desde la juventud, un hombre de ideas progresistas, pero fui exclusivamente un arquitecto, hasta que llegué a la isla Dawson. Y después de estar preso, yo puedo decir que yo cambié. No dejé nunca de ser un arquitecto, pero contraje un compromiso político mayor que el que tenía con anterioridad. Y de mayor compromiso realmente. Trabajé en la solidaridad internacional mientras estuve exiliado en Dinamarca, como es difícil imaginarse, porque todos los días después de nuestro trabajo en la universidad nos íbamos al Comité de Solidaridad, fabricamos centenares de empanadas que fueron el mejor vehículo de la solidaridad en esos años, que se vendían en las actividades con el objeto de ayudar al financiamiento de la resistencia aquí en Chile. Participé en numerosos actos, mis dibujos viajaron a exposiciones en diferentes lugares de Europa, y volví a Chile, me comprometí con la resistencia, porque yo llegué el año 84, cuando aún se peleaba bastante con la dictadura,
Y debo decir que no dejé nunca de ser arquitecto hasta el día de hoy, pero sí con una participación y una conciencia política mucho mayor. Fue la prisión la que me cambió mi personalidad. Yo jamás había escrito como escribo en los últimos años comentarios sobre todo lo que pasa en Chile, que se me viene a la cabeza. ¿Para qué decir en estos días siniestros el virus y el comportamiento que tienen nuestras autoridades? No me pasan por alto y siento la necesidad de expresarlo. De modo que diría que una especie de subproducto de la prisión fue el haber complementado mi formación de arquitecto con una convicción política un poco más rigurosa con la que ya había llegado. Claro, eso es así. Yo creo que la prisión fue para mí como recibir allí un mandato, una obligación ineludible de continuar la lucha y de estar siempre vigilante frente a eso. La expulsión, después se me expulsó de Chile como peligroso para la seguridad nacional, con un carnet, con un pasaporte que decía válido solo para salir del país. De modo que toda la acción que después en el exilio fue dirigida a luchar para derrocar la dictadura. Por eso que formamos, o sea, ya se había formado yo, al llegar a Francia, pasé a integrar inmediatamente la brigada de pintores antifascistas, que eran varios pintores de varias nacionalidades, y también la brigada en que estábamos, la Gracia Barrio, Pepe Balmes, Pepe García y Pepe Martínez y yo, y que recorríamos Europa pintando murales en las calles o en organizaciones o en actos masivos para despertar conciencia de lo que estaba pasando en Chile. De modo que no fueron unas vacaciones las que tuvimos, como creían aquí, en el exilio, sino que fue una obligación, un mandato al cual no he podido renunciar desde esa época en que a hablar de un ser humano más integral. Y yo querría pedirles permiso para leer una cosa que tiene que ver con esto de los dibujos, una cosa de la locura que les estaba explicando de los trapos colgando. ¿Ah? A ver, ¿me dejan? Ya. Parece que dijeron. Sí. Dice, unos trapos colgando, agónicos, alambrados con ropa colgando, cuerpos colgando, dibujos de cuerpos colgando o trapos colgando, harapos estrangulados, andrajos humanos en su abandono, dibujos, trapos, cuerpos, rayas, solo rayas, trazos mutilados, líneas aullantes, cuerpo de los trapos, las líneas, huellas, enigmas heridos, cuerpos dolidos, una llaga abierta, el blanco, música sin sonido, vidas colgando, cayendo, las líneas, los trapos, acertijo violento, lacerado, irrevocable, espacio vulnerable, los cuerpos, rayas, líneas, Marcias despellejado, héroes, dioses anónimos, trágicos, cuerpos acusados, trapos descoyuntados, inmolados, carne, cuerpos atrapados, prisioneros, fantasmas, colgando de alambre de púa, fronteras gritando, encerrando, cercando, su abandono, Osiris descuartizado, tú mismo, cúmulo, torrente y el blanco todavía. Eso es un texto que escribí a propósito de lo que les contaba de la ropa colgando, ¿verdad? Entonces esa misma locura era la que yo quería transmitir en los dibujos, por eso que a veces pueden ser difíciles, ¿verdad? Porque es difícil hablar de todo esto, ¿no es cierto, Miguel? Cuesta, a mí me cuesta.
Claro. No puedo explicar todo con ustedes ahí. Y a lo mejor es eso lo que nos mueve al dibujar, A a dibujar. pintar. Sí. Sí, bueno, les quiero agradecer muchísimo, me pareció muy interesante ese contraste que se da entre las dos miradas, pero como ustedes dicen, se apunta a lo mismo, digamos. Es expresar esa situación que todavía como vos decís, Guillermo, uno nunca va a alcanzar a expresarlo completamente, el horror, digamos, que se pasó, y también generar un testimonio de esa realidad. Son dos situaciones muy distintas. En tu caso, yo creo que también, como contabas, marcó el hecho de haber estado vendado, ¿no? Y bueno, también tu formación como artista, que en tus dibujos se refleja esa expresión que no necesariamente es realista, pero sí es muy real y sincera, ¿no? Del horror y el temor vivido. Y por otro lado, Miguel, que en sus dibujos presenta un testimonio muy realista en relación a tratando de acercarse lo más posible a la realidad, a lo vivido. También en sus dibujos se ve un ejercicio de memoria, porque como decían, muchos de esos dibujos no podían hacerlos, también lo explica Miguel en un testimonio que pueden ver en la exposición. Muchos de esos dibujos, si se los encontraban, se los iban a requisar, o incluso iba a ser como un riesgo para ustedes. Entonces hay un ejercicio de memoria también, de recordar esas situaciones y dibujarlas después, ¿no? Claro. Que eso también es muy, muy interesante. Y bueno, para terminar y para cerrar, porque lamentablemente se nos acabó el tiempo, pasó muy rápido y me quedaría horas hablando con ustedes. Ya saben, porque yo ya les había mandado unas preguntas previamente a la reunión, y ya habíamos hablado de que era demasiado ambicioso. Nos quedan muchas cosas por hablar, pero bueno, podemos organizar después, más adelante, algún otro conversatorio. Pero quería leerles, a propósito también de los textos de Guillermo, un texto que encontré y que se vincula con lo que han hablado sobre la solidaridad, que dice: esos campos de concentración en Chile son una gran escuela de cuadros de solidaridad, son una gran escuela de cuadros de libertad a construir, son una gran escuela de cuadros del futuro hermoso, solidario, fuerte, firme, de seres humanos que podremos construir después. Entonces, también, bueno, para cerrar, una última pregunta, que es, ¿qué podemos aprender de todo esto que ustedes vivieron, de todos estos dibujos, para poder avanzar hacia ese futuro, ¿no?, de solidario, en la situación en la que estamos hoy, ¿no?, de emergencia sanitaria, y en un contexto de estallido social también? Ese texto que leíste, ese pedacito, forma parte de un testimonio que yo presenté ante la UNESCO, ante el Consejo de la UNESCO, en sesión plenaria en París en septiembre del año 75, cuando recién llegué a París. Y yo creo que habría que agregar a mi currículum, decir, y terminó su formación en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea. Y ahí la palabra academia queda perfecta, ¿verdad? Mejor que la Academia de Bellas Artes, ¿no? Y bueno, yo no sé, todas estas situaciones nos han preparado para poder seguir enfrentando todas estas situaciones, pero ¿cómo podemos ser nosotros mismos nada más? No nos queda otra. No tengo otra respuesta ante esa pregunta. Seguir siendo nosotros y mirando ese pasado en realidad como un pasado que hay que puede ser que dejarlo que continúe siendo pasado y que no se nos vuelva a meter de nuevo en un presente. Y yo creo que en eso tenemos que estar alertas, ¿verdad? Porque todas estas situaciones que estamos viviendo son bastante alarmantes, ¿verdad? Es la sensación que yo tengo. Bueno, yo quiero decir que el virus ha venido con posterioridad
a lo que aquí se ha llamado el estallido social, que a mi juicio es una verdadera insurrección popular que movilizó a millones de chilenos a lo largo de todo el país, y que en la práctica es una situación que logró un nivel social que estaba encubierto por una aparente normalidad de un país próspero, con el más alto PIB en América Latina, y que sin embargo estaba ocultando debajo de la alfombra un nivel de desigualdad social inverosímil que había permitido que un 1% de la población se hiciera dueño del 30%, que había privatizado todo, había acabado con la educación pública, con la salud pública, con la vivienda social. Todo se había mercantilizado con un estímulo increíble, sistemático por los medios de comunicación, exaltando el individualismo y el consumismo, acabando con los lazos de solidaridad y fraternidad que nos caracterizaron en el pasado. Todo eso quedó pulverizado por los acontecimientos de octubre. Ocurrida la situación de la pandemia que nos tiene confinados en casa, no voy a ahondar en las situaciones que demuestran la increíble conducción que ha tenido el gobierno de esta epidemia que nos afecta tan severamente, en el cual no ha ocultado que privilegia los intereses económicos por encima de la salud de la población. Mi impresión es que el cuadro de desaprobación del régimen en el cual hemos sido obligados a vivir a lo largo ya de más de 40 años en Chile, se ha incrementado a raíz de la conducción que ha tenido el gobierno de esta epidemia. Y yo tengo la esperanza de que saldremos fortalecidos. Es una convicción no solo personal o que nos pueda representar en Chile, sino que hay un sentimiento a nivel mundial que el mundo no será el mismo después de la epidemia. Esta comprensión de que el modelo neoliberal ha llevado a la humanidad a niveles increíbles de explotación de los recursos naturales, acabando con la forestación que tan necesaria para preservar el medio ambiente, acabando con los glaciales, etcétera, amenaza con extinguir realmente a la humanidad. Y el virus creo que puede ser un tiempo que podamos decir antes o después del virus, que permita recuperar estos valores que el modelo económico neoliberal ha sepultado, pero que obviamente permanecen yacentes en los pueblos del mundo entero. Tengo la esperanza que la salida será para mejor y no para peor. Yo suscribo en su totalidad todo lo que ha dicho Miguel, es exactamente eso. Yo quiero pedirle otro permiso para terminar mi presencia aquí, leerle lo que para mí es el dibujo, ¿verdad? Porque yo en este momento casi no pinto, solamente dibujo. Es como mi manera de poder subsistir. El dibujo es una oración, es una plegaria del cuerpo. Pone de rodillas, desnuda el corazón, tiene la humildad del grito, es la memoria de lo desconocido, su vuelo, su resplandor, su eternidad, su sonido, su silencio, su música. Es una caligrafía del alma. Muy bien. Y me gusta ese silencio maravilloso. Fueron como unos aplausos
que nos hemos dado y que yo te estoy dando a ti, Miguel. Tu presencia es fundamental. Sigue vivo, por favor. No faltaba más. Gracias, mi viejo. Somos los dos una generación invencible. No, No, mira, eres como mi hermano mayor. Siempre ha sido mi hermano mayor el hombre que nos ponía en orden todas las cosas, toda otra locura. Así que, y además fuimos vecinos de niños sin saberlo. Y tú así es. ¿sabes qué? He descubierto que lo más probable es que el final del patio de tu casa en la calle Portugal Sí. colindara exactamente con el de mi casa, que yo vivía en San Luis de Francia, en lo que después se llamó Padre Orellana. Así que lo más probable es que sin saberlo, nuestros patios eran comunes, y sin saberlo estábamos ahí reunidos. Mira qué curioso. Muy bonito. Deberías saber que nosotros en el patio al final, que debe haber colindado con la medera de tu propiedad, teníamos un gallinero, que era una fuente maravillosa de unos huevos que nos servíamos todos los días, y de repente que cocinaba la mamá y no olvidaba, como no hay ninguna posibilidad de encontrarlo hoy día. Así que, mira, Claro. Claro, cuando tenían gusto comentado al huevo. nunca. Sí, los huevos Porque tenían gusto al huevo. nosotros vivimos en San Luis de Francia hasta el año 1938. Vivíamos en San Luis de Francia 11-16, o sea, en los números pares, al frente de donde debes haber vivido tú, porque corresponde a números impares. Era en el lado, no sé si para el lado, si tú miras hacia el sur era el lado derecho. Entonces eran unas casas nuevas que eran todas iguales y de las primeras. Entonces la nuestra era como la tercera o la cuarta. Yo creo que más o menos correspondía Claro, al patio de lo tuyo. Mira qué sí, curioso. seguramente. Seguramente. Mira tú lo que venimos a descubrir a esta altura de la vida. Así es, así es. Bueno, yo Bueno, quiero agradecer a los dos. Muchísimas gracias, ha sido una experiencia increíble para mí y agradezco también a todos los que nos han seguido en Facebook. Nos quedamos con esa última esperanza, ¿no? de estar en una oportunidad ahora para reflexionar y para proyectar cambios en nuestra sociedad, y en el marco de eso también queremos invitarlos a una actividad, a todos los que nos están escuchando, a niños y niñas a participar también de una actividad que está organizando el museo, que es dibujar en cuarentena, a propósito de darnos este espacio para reflexionar y pensar cómo la solidaridad se hace visible en nuestra vida cotidiana en este momento. Y bueno, quiero agradecer también a varios colegios que ya han participado, entre ellos la Escuela Sagrada Familia, el Colegio Santo Tomás de la Pintana, el Liceo Nuestra Señora de las Mercedes de Puente Alto, el Colegio Victoria Prieto, el Colegio Vicente Valdés, el Colegio Jesús Servidor. Así que, bueno, y muchísimas gracias a ustedes por todo lo que nos han transmitido, por esa vida maravillosa y ese compromiso que han transmitido durante todas sus vidas. Y bueno, nada, agradecimientos infinitos. Gracias. con mucho gusto, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Gracias, Chao, muchas querido. gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias.